Seguimos con el tema electoral y nos acompaña la analista política Nancy Arellano para conocer su lectura sobre el debate de ayer. ¿Qué tal, Nancy? Bien, bienvenida, como siempre. A 7.3 Noticias, es un debate en el que por lo menos hemos visto, han habido pullas, pero se ha podido conocer más propuestas, quizá de manera más clara, planteadas más claras por ambos candidatos. ¿Cuál fue tu lectura de la exposición de ambos? Bueno, yo creo que las fortalezas que ambos mostraron en el debate anterior continuaron. Por supuesto que, vamos a decirlo así, un segundo round siempre trae consigo algunos retos. Creo que específicamente Keiko Fujimori salió muy bien parada del primer round, del debate anterior, y tenía que sorprender otra vez, como lo hizo en su momento. Por eso la valla estaba más alta para ella. Creo que no logró pasarla, porque no logró crear... No, me refiero a la sensación en el debate. En el debate anterior, Keiko se impuso claramente sobre PPK en la emotividad. Creo que en este estuvo mucho más reñida. Correcto, porque a él se le vio como con más ánimo, con un mensaje sí, mejor estructurado. Dejó la mano que tenía en el bolsillo, buscó anclarse directamente, usar los ademanes con las dos manos. Vimos que fue más sucinto. Menos cansado. Logró dibujar además más claramente, dirigirse a segmentos específicos. Habló, por ejemplo, a las amas de casa, le habló a los estudiantes, le habló a los jubilados. Estuvo más segmentado en ese sentido su discurso y buscó apelar pues a la dicotomía que se estaba presentando, que también lo hizo en el primer debate, pero en esta vez hizo más un llamado directamente al voto e incluso habló de derecha, izquierda, centro, buscando como ampliar esa foto que representa su candidatura. Y Keiko Fujimori se mantuvo muy apegada al discurso. Creo que en ese sentido no logró pues realmente romper nuevamente el paradigma bajó el discurso que tenía la vez pasada, que de hecho yo dije que tenía cierta cadencia parecida a Verónica Mendoza. Usó el tema de hablar en lenguas... empezó así su exposición, sí, empezó, ¿no?, con las lenguas originarias, pero que es un recurso pues que vimos en campaña de la mano de Verónica Mendoza. Por eso creo que han estado revisando claro, estudiando estrategia, el estilo, claro, de la izquierda, o de lo que fue la representación de la izquierda en la primera vuelta, pero no logró, sin embargo, transmitir la misma emocionalidad, quizás porque esta vez el contrincante pues sí atajaba de forma más inmediata. Hubiese sido deseable que PPK pudiese responder de forma más rápida. Muchas de las pullas que buscaban deslegitimar al contrario se perdieron en el camino cuando el contrario... ¿Por una falta de reflejos, quizá? Sí, porque es como que están pensando en lo que tienen que decir, lo que el otro va a responder y cómo van a responder ellos, ¿no? Pero es un no momento tiene de reflejo tensión, para, por nadie ejemplo, dice que no. retrucar. ¿Ah? Le falta quizá el reflejo para retrucar algunas cosas, claro, o exigir que responda algunas. Claro, hay que tener... El tema allí es cuál es la estrategia, o sea, dónde te quiero golpear, por decirlo así, de una forma retórica, para desbalancearte, y cómo te quiero rematar si es que si huyes, porque ¿cuál es las posibilidades? ¿Cuáles son? Las posibilidades es que se defienda el contendor, aludiendo alguna de las respuestas que normalmente el comunicólogo sabe por dónde pueden rehuir, o que ignore simplemente. Ahora, yo creo que aquí Keiko Fujimori ha ganado mucho terreno, ¿no? Ella responde rápido y sabe salir, que tengo la impresión, de las pullas. Sí, ¿no? Y si no, ella concluye. O sea, la diferencia es que... En el tono de voz es cortante. No, y ella concluye. Si el otro no responde, ella responde por el otro y concluye. Da por cerrado Sube el el tono tema de voz y lo baja concluyendo. Eso es algo que se ve como ciertamente vertical, un poco leyendo la tesitura de la voz que ella usa en ese momento, por ejemplo. La tesitura, por ejemplo, que Keiko ha manejado una tesitura mucho más colorida que PPK. PPK no ha logrado romper el tema de los gestos, la gesticulación. El mensaje, además de esas se mantiene todo el tiempo un poco monótono, y creo que... Mira, hay varios niveles de lectura del debate. Nosotros no podemos comparar la lectura del debate que tienen los hinchas de cada una de las agrupaciones, los técnicos o los analistas, como nosotros, que podemos tener otras lecturas, y la masa. Pero además tienes una masa que puede estar indecisa, puede tener altos grados de desconfianza en ambas candidaturas, y creo que allí buscó, en el caso específico de PPK, incluir al tocar temas muy puntuales,
para intentar convencer y hablar de la urgencia. Bueno, tengo de la impresión necesidad. que él siempre va a sentirse mucho más cómodo hablando de los temas técnicos, de los temas Sí, económicos, claro. especialmente Es que sobre no la puedes base de los cuales eliminar la tiene personalidad. experiencia, ¿no? También. Mientras que ella, en el tema de seguridad ciudadana, basta el mensaje de decir, no me temblará la mano. ¿Eso le gusta a la gente? Sí, bueno, ella aludió a ese tema. De hecho, esta vez no usó palabra de honor, usó palabra de mujer, por ejemplo, como cierre de su compromiso. Además de, bueno, hablamos de las lenguas originarias, que son específico de Mara. Pero creo que, vuelvo y repito, aquí había que enfocarse en el voto blanco, por ejemplo, Gracias. en los indecisos y en el voto blando que está apoyando alguno de los dos candidatos. Siendo justos, como decía, bien PPK y buscó incluir por un lado, Keiko Fujimori también lo intentó en el sentido de darle la vuelta al Estado y hacer un Estado presente y eficiente, la idea del papá Estado. Perfecto. Mientras que PPK busca la idea del Estado respetuoso, que más bien se constriñe en función de que el ciudadano logre echar adelante. Un Estado que esté allí Esta para propuesta cuando de lo PPK de requieras. las cárceles, no sé si no se entendió bien o dio un mensaje en el sentido de que podría jugarle un revés este mensaje de las cárceles Sí. sobre los 4.000 metros. La crueldad. Y la crueldad. Sí. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que él intentó hacer ver que la violencia excesiva por parte del Estado o la prerrogativa de que cuando el Estado no tiene límites, pues puede caer en excesos donde existen violaciones de los derechos humanos, etc. El tema es que es infortunado el momento en el que él alude a esa O no lo interpretación. supo explicar. Primero no lo supo explicar. Y segundo, es infortunado hacerlo en el último debate. Bueno, también ya no dependía de él, porque era el momento del debate de seguridad. El tema, ¿no? Claro, del tema. Pero en lo particular, creo que la historia nos dice que cuando existen estos temas de inseguridad, la gente empieza a pensar qué derechos humanos valen más, los del ciudadano inocente Efectivamente. o los del delincuente. Porque O sea, ahí necesitas categórico, algún mensaje categórico. Sí. Ahí podría haber sido creo que el tema de la perdió un poco ahí. crueldad, yo creo que él debió haberse ido por la inviabilidad quizás, ¿En seguridad por la ciudadana estuvo demora, mejor por Keiko, las crees tú? soluciones inmediatas. Sí, claro. Keiko además, o sea, es que insisto, una cosa es la lectura por parte de los partidarios, de los contrincantes, otra cosa es la lectura de los indecisos y otra cosa es la lectura de las matrices, porque la mayoría de los indecisos que son contrasistema y no creen, no probablemente ni vieron el debate. Sin duda para ti, Keiko, hace mayores recursos, utiliza mejores recursos en el aspecto del votante emocional. Claro. Bueno, el votante emocional es más del 90%. Exacto, es casi todo el Es país. muchísimo. Ahora, tenemos dos emocionalidades aquí, porque cada uno tiene un background. Cada uno trae consigo en su candidatura ya una emocionalidad de carrera, vamos a decirlo así. En el caso de Keiko Fujimori, con el tema del fujimorismo como tendencia. Es por ello que ella recurre a este recurso, valga la redundancia, de decir el tema de los días ausentes, de los 500 días. Bueno, a creo que ese tema fue emocional afortunada acude también ella. la respuesta de Keiko, en realidad. Creo que la respuesta de la maternidad es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Pero tenía que haber también sido más específica en justificar. ¿En cómo? Y PPK también perdió la Ahí se oportunidad quedó, ¿no? de decirle, si usted tenía planificado pues llevar adelante una familia, ¿para qué postula? Exacto. Creo que hubo oportunidad allí de responderle, pero no lo hizo. Creo que ella aludió ahí, bueno, sí, al tema de los derechos, lo llevó al tema de los Y derechos además que laborales, y eso enlazó- fue bueno, ojo. Y enlazó el tema laboral con el tema de la mujer, que es tan sensible en el Perú. Somos más mujeres, de hecho, que hombres. Sí, ¿no? claro, pero PPK después le responde con el tema de las esterilizaciones Así es, nuevamente. bueno. Porque claro, es confuso el papel donde el fujimorismo plantea ser otro tipo de fujimorismo, pero luego sí busca capitalizar los activos del viejo fujimorismo, como por ejemplo nosotros Pero combatimos logra ella en el este debate ya terrorismo. hacer el deslinde que necesita para convencer, sobre todo. Mira, a los yo creo indecisos. que el fujimorismo no podemos dividirlo con un cuchillo entre el viejo fujimorismo y el nuevo fujimorismo. Los movimientos políticos son orgánicos, son dinámicos y han venido construyendo pues un nuevo liderazgo con unas nuevas prácticas en un nuevo momento. En un nuevo escenario, Ahora, ¿no? Del que creo estamos. que allí persisten
en ambos bandos y en el escenario político debilidades de comunicación política, como le he venido acusando en todos los medios. Durante todo el proceso. Pedro Pablo Kuczynski quizá ayer ha sido el día en el que más veces ha mencionado la palabra corrupción. ¿Te ha parecido? Sí, de hecho, Pedro Pablo ha estado intentando aludir a qué, al miedo por la amenaza de un narcoestado, ha buscado aludir a la tristeza del estado de las cosas, de las injusticias sociales, claro, y a la esperanza de un nuevo orden de mano de un piloto, como dijo él, que sabe cómo hacer las cosas y de hecho buscó, pues, en sus antecedentes, decir, el plan de jubilación que actualmente está en el Perú, yo lo firmé. Tal programa social, yo estuve involucrado. Con el tema... Y hace referencia al anterior gobierno de Fujimori. Claro. Y decir qué derechos se conculcaron en aquel momento. En el caso del fujimorismo, busca capitalizar el tema del terrorismo. Así como logramos combatir el terrorismo, hoy día vamos a combatir la delincuencia. Yo sí he estado en el Perú, intenta deslindarse con... Ha sido una idea manejada frecuentemente en estas últimas semanas, sobre todo. Claro, la idea de que PPK no es un personaje que ha estado constantemente en la vida política del Perú, sino ¿Qué tanto le funcionaría, Nancy, a Keiko Fujimori tratar de ubicar, digamos, remarcando PPK con los grandes, el tema del lobby que ha dejado un poco en estos días, pero con las grandes empresas y ella ubicándose más de cerca a las pequeñas y a la gente con un mensaje quizá más puntual de llegada hacia las minorías en sí? ¿Qué tal le funcionará a ella? Bueno, yo creo que a ella le ha estado funcionando. Keiko ha tenido mucho agarre en DE. Y eso ha sido, pues, en parte por el lenguaje que es más sencillo, el hecho de que PPK es más técnico, el hecho de que ha buscado crear una campaña, pues, ligando más a la gente con ese tema de la ruta sur, pero PPK vira un poco anoche de tratar de llegar un poco más a la macroeconomía para explicar un poco más menudamente. Bueno, también aludió, ¿no?, a la pequeña y mediana empresa cuando hablaba, por ejemplo, del 10 por 10, por ejemplo, ¿no? Claro, que habló del 10% por 10 años, cuando habló del tema de que hay que apoyar y ayudar a la pequeña empresa, cuando le estaba haciendo justamente a Keiko, quien decía que él era legislando para las grandes empresas, pero también dijo que no había que caerse a mentiras y que era necesaria la gran inversión para poder dinamizar la economía. Keiko con la propuesta del canon comunal. Bueno, sabemos que esto es una propuesta que ya venía, pues, en primera vuelta la llevaba o la enarbolaba Alan García con el APRA. Con la Alianza Popular, y justamente buscaba, pues, resignificar lo que era la economía extractiva, ¿no? Pero es muy interesante lo del SNIC también, ¿no? Claro, las oficinas descentralizadas del SNIC. Sí, mientras que PPK plantea eliminar el SNIC. Exacto. Entonces, sí hay unas diferencias, pero esas diferencias yo no estoy segura de que pueden realmente zanjar o entrar a convencer al indeciso, porque el indeciso tiene un problema de credibilidad en el sistema. Entonces estamos hablando de confianza. Y por eso ha crecido la tendencia de viciar el voto. Claro, por el blanco, como la idea del voto, que es una expresión. Ahora, en lo particular, y así lo he escrito, yo creo que es, con la disculpa que tenga el caso, profundamente infantil apelar al voto blanco, porque el voto blanco, ¿para qué está diseñado? Está diseñado para desconocer ciertamente a las candidaturas cuando la mayoría, 50% más un voto, está en contra de los candidatos existentes. Cuando tú tienes un 40%, 45% ya en la tendencia del blanco viciado, realmente tiene sentido como protesta política, protesta ante el sistema. Pero no ante el 50%. Claro, pero cuando tienes un margen que te ronda el 8, el 10%, el 12%, en algunas zonas del sur llega al 21%, pero jamás va a llegar al 50 más 1. Entonces, eso es un voto que en realidad se abstiene y que confirma la tendencia natural que está en el sistema. Pero, sin embargo, ambos saben que a eso tienen que apelar, a convencer a ese porcentaje. No, lo digo, un mensaje hacia las personas que están en este momento pensando en que la opción de blanco va a tener una incidencia real. Cualquier movida política, la idea es que tenga una incidencia real. Yo pretendo que esto busque deslegitimar las elecciones y se vaya a un nuevo proceso donde haya unos nuevos candidatos. Esa es la opción del blanco. Ahora, si eso no alcanza el 50 más 1, imagínate, no sirve. Entonces, es tonto a una semana de las elecciones. No, es imposible. Absolutamente. Es imposible. Y finalmente, el remate en ambos, yo creo que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, hay muchas personas que han señalado, ha sido quizá el mejor de sus remates hablando en términos de debate, y además que le tocó ser el último. Pero Keiko habla de un tema interesante en el sentido de la primera vez en Piura, cuando le dice cómo has cambiado a Pelona, y ahora él se la devuelve en el otro sentido.
Sí, bueno, ese recurso fue muy interesante por parte de PPK. Insisto que la matriz que se deriva del debate es la que normalmente Rosa toca al indeciso, al decepcionado y lo hace tomar alguna actitud. Creo que PPK tuvo buenas frases, mal dichas, pero buenas frases. O sea, le que falta pueden la causar... comunicación, el aspecto comunicacional. Bueno, ahí hay muchos temas. O sea, hay un tema de cuál es el tipo de candidato, hay un tema de cuál ha sido su background, su carrera, los idiomas que habla, etcétera. Hay un tema de personalidad también involucrado. No podemos pretender que el candidato se falsee durante un periodo. En ese sentido, Keiko ha ganado mucho terreno, ¿no? Ha Keiko, bueno, porque muy bien Keiko ha tenido pues ya una larga data dedicada, como bien lo dice ella, pues a la vida política. A la vida Lleva 20 años en la vida desde muy política. joven. Creo que PPK, con esas frases, que logró decirlas en el momento correcto, crea viralidad, crea matrices de opinión, y creo que allí pues los hinchas se encargan de transformar el mensaje, mutarlo y expandirlo a través de los medios de ya en el tramo comunicación. final, Nancy, ¿qué deberá hacer cada uno de ellos para llegar a ser presidente? Mira, yo creo que allí, primero, lo que he venido repitiendo, hay un tema de la simetría en la motivación política, es decir, estamos ante un escenario de polarización entre fujimoristas y antifujimoristas, o como define PPK, pues demócratas, que pretende llevarlo a ese escenario. Keiko Fujimori habla más bien de una democracia popular, por donde ha intentado llevarlo ella, y creo que tienen que afianzar ese mensaje hacia, insisto, los que pretenden desconocer al sistema, hacia el blanco y viciado. Perfecto. Específicamente en el sur es el reto de ella, y creo que por eso aludió pues al tema de hablar en Aymara. En Aymara, así es. Esa es la connotación de ese mensaje con el que inicia Keiko ayer, ¿no es cierto? Sí, Su participación en este debate. Gestos muy significativos esta semana hacia esos grupos, porque el tema ahorita es hablar de confianza, esperanza y confianza en el cambio, específicamente con el perfil que es verosímil para cada uno. Que sea creíble, ¿no? Sí, porque si no, no sirve de nada. Muy amable por Muchas estar gracias esta a ti, mañana con María Jesús. nosotros analizando el debate de anoche, el debate presidencial. Estuvo con nosotros la analista política Nancy Arellano.